Bueno, vamos a empezar entonces. Sean bienvenidos a este video introductorio a la obra de Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Vendría ya siendo, creo que, el séptimo video. El día de hoy vamos a trabajar el parágrafo 13. Un momentico, yo confirmo. Que se llama Ejemplificación del estar en por medio de un modo fundado, el conocimiento del mundo. Recuerden pues que vamos en el capítulo segundo que se llama el estar en el mundo en general como constitución fundamental del Dasein. Bueno, la vez anterior habíamos empezado a ver el estar en el mundo a través del estar en un bosquejo de ambas cosas, porque Heidegger las va a desarrollar más. Y bueno, habíamos dicho sobre el estar en el mundo que era un fenómeno unitario, que como existenciario, es decir, como constitución fundamental del ser del Dasein, que se define pues como el ente que está en el mundo, o que es en el mundo mejor. El estar en el mundo pues entonces es constitutivo de aquel. Bueno, Rivera dice estar en el mundo. Ahí estaba viendo un comentario que me parece pues como atinado, que tal vez sea mejor decir ser en o ser en el mundo, porque ese estar en español es un verbo transitivo, es decir, uno puede decir por ejemplo que uno está cansado o está enfermo, entonces eso quiere decir que en ese momento está así y luego podrá estar aliviado pues o otra cosa. Y si uno dice que el estar en es constitutivo del ser humano, pues entonces no puede ser algo transitivo. Es decir, uno a veces está en y otras veces no. En cambio, si uno dice ser en, pues se referiría más como a que uno es en el mundo. Tal vez eso le sirva también como para entender a qué refiere también eso. Pues por eso y otras cosas han criticado a Rivera, pero a mí no me gusta pues ese tipo de posturas que porque hacen una crítica pues ya se creen como superiores, ¿no? La de Rivera hay que valorarle mucho esa traducción. Pero bueno, entonces digamos pues ser en. Incluso yo creo que en los comentarios él mismo dice que es mejor decir en. Los comentarios que él tiene ya pues a la hora como tal. Entonces, listo, teníamos que es un fenómeno unitario compuesto de tres momentos que son el estar en o ser en el mundo y quién. ¿Por qué hay que decir quién? Pues porque el estar en el mundo en tanto constitutivo de un ente cuya esencia es la existencia, entonces es en cada caso un quién. Ya hemos visto pues eso de cada caso, cada vez, y que refiere la existencia a un quién en tanto es una donación personal. Entonces hay que preguntar quién está en el mundo, no qué está en el mundo, porque nos estamos hablando de una cosa. Bueno, mundo, por el momento, pues digamos que no es el planeta Tierra, no es el universo, cosas por el estilo. Eh, sino, y también por el momento, como el horizonte donde aparecen, desde donde aparecen las cosas. Desde donde y en donde aparecen las cosas. Entonces ellas sí son entes intramundanos. Pero uno está en, no está dentro. Ya hemos dicho alguna cosa sobre eso. Ahorita vamos a volver a ello. Entonces el estar en del ser humano, también vi eso en un comentario que me pareció muy interesante. Yo les puedo pasar ese video. Lo que pasa es que el tipo es un poquito pedante, pero bueno, lastimosamente en filosofía eso pasa mucho. Eh, entonces estar en, el tipo decía, a eso refiere a los modos en los cuales el Dasein se despliega como una I, es decir, el estar en como posibilidad
del Dasein, pues una posibilidad constitutiva del Dasein, va a tener varias concreciones. Entonces uno puede, en el estar en, puede estar en medio de, puede estar ocupado, puede estar, pues puede tener el modo de la solicitud. Es decir, es estar en, estar abierto, puede tener concreciones mediante el trato conmigo mismo, con los entes, con los otros, etc. Eh, pero entonces habla de cómo el Dasein se despliega como una I, es decir, entiendan ahí todavía, pues, ahí en mayúscula, recuerden que Dasein literalmente dice ser ahí, de ser en mayúscula ahí, se despliega como una I, es decir, como una apertura. Eh, el tipo pues sigue diciendo, es decir, los modos en los que la existencia es su apertura, es decir, en los modos en los que el Dasein es su propia apertura. Entonces, él es una relación con los otros entes, consigo mismo, con los otros Daseins, porque precisamente todas esas relaciones son concreciones de una posibilidad constitutiva de él que es el estar en. Y por eso habíamos dicho que el estar en se tenía que diferenciar del estar dentro, como una relación pues de un continente con un contenido, que eso pues el Dasein no, a eso no refiere el Dasein en el estar en o el ser en, porque el ser en es un existencial y el Dasein no está en el mundo como una cosa eh, con relaciones simplemente espaciales pues y sí, espaciales con las otras, sino que él es en el mundo o está en el mundo siempre implicado en ese explayarse, en su explayarse de su existencia en el mundo mediante actividades y posibilidades suyas. Eh, bueno, entonces si habíamos dicho que el estar en pues no tiene que ver algo así como uno estar ocupando un lugar en el espacio, no refiere entonces a la ubicación de un contenido en un continente, sino bueno, a lo que ya les había dicho, a una relación que yo soy, no que puede haber o no haber, sino que yo soy esa relación en términos formales y ya esa relación en términos pues, ya más fácticos, por decirlo así, o sea, el Dasein particular pues tiene concreciones. Entonces, me relaciono teórica, práctica, sensiblemente, porque yo soy esa apertura. En teórica, práctica y sensiblemente estoy abierto a, a las cosas que aparecen en el mundo que estrictamente pues yo constituyo. Ahorita más adelante vemos eso. Eso tiene ahí, hay que mirarlo con cuidado pues. Pero en todo caso, como el mundo es un existencial, pues un existenciario, depende de la traducción también. eh, Podría uno decir eso, que yo soy un mundo en donde me despliego. O soy ese despliegue, pues vamos a verlo con calma. Mm, entonces, si yo soy esa relación, entonces no es una cuestión pues de elección, porque ya les había dicho pues el estar, el ser en, es un existencial, como decía Heidegger, pues uno no es un ente que le viene en gana de vez en cuando establecer una relación con el mundo, sino que por el ser el ente que ella es una relación con él. Ahora bien, y aquí ya empezamos pues con lo que nos corresponde hoy. ¿Cómo es esa relación? A ver, es que es diferente decir que yo tengo una relación con el mundo a que yo soy esa relación. Digamos que si uno dice que uno tiene una relación con el mundo, entonces se puede preguntar, ¿cómo es esa relación? Entonces uno está por fuera del mundo y luego establece esa relación con ese afuera que no soy yo, en donde yo sería pues como un sujeto que está adentro, que hay una, digamos, una inmanencia que trasciende pues para ponerse en relación
con una afuera. Entonces uno puede preguntar, entonces ¿cómo es esa relación? ¿Será que es una relación meramente eh, reflexiva, teórica? ¿Cómo se accedería entonces a ese mundo si yo fuese una suerte de sujeto que, que existe por fuera del mundo y se relaciona con él? Ese modo de acceso al mundo, dicho de esta manera, que así no lo piensa Heidegger, lo que pasa es que él lo presenta así pues para después criticarlo, pues entonces se establece mediante el conocimiento. Y bueno, ya les dije que el capítulo 13 se llama así: ejemplo del estar en por medio de un modo fundado, el conocimiento del mundo. Que está diciendo que el conocimiento se funda en el estar en, pero él parte de cómo se ha entendido el conocimiento, que se ha entendido así, como el acceso que tiene el ente que uno es y que digamos no tiene nada que ver con el mundo, y que mediante el conocimiento pues accede a ese o establece pues una relación primera con él. Vamos a ver que en realidad eso es una falsa pregunta, el de cómo se accede a él y si es por medio de la reflexión y la teoría. Lo que pasa es que voy a intentar explicarlo como lo explica Heidegger, que él empieza con una tesis falsa, pues en el sentido del que él la está criticando y que es propiamente cartesiana, y la va a intentar desarrollar como si fuera propia para mostrar los límites de ella. Entonces, eh, digamos eso: si el estar en menciona una relación de un ente con una afuera que no es él, entonces el conocimiento sería una forma de esa relación. Lo que pasa es que yo por eso les digo que aunque yo utilice la palabra relación, hay que hacer una diferencia entre decir que yo me relaciono con el mundo a decir que yo soy esa relación. Y bueno, digamos que Descartes habla en los primeros términos, que hay un sujeto que se relaciona con un objeto. Entonces Heidegger empieza a hablar pues como desde esa orilla primero. Él dice: el estar en el mundo es una constitución fundamental del Dasein. Y por eso entonces siempre se debe ser siempre ya, pues debe estar desde ya siempre eh, de alguna manera experimentada de forma óntica. ¿A qué refiere eso? Pues que si yo soy eso, pues tengo que experimentarlo de alguna manera. Lo que pasa es que como él dice, pues que eh, con lo del fenómeno, pues que puede aparecer como no es o incluso pues ocultarse, ese estar en como constitución fundamental pues puede malinterpretarse. Y efectivamente pues él dice que, y bueno yo estoy de acuerdo, que la forma, el fenómeno del conocimiento pues como se ha entendido hasta Heidegger, pues él dice eso, eso también es muy propio de algunos filósofos, eh, pues precisamente no entiende bien el sereno, el estar en, porque se salta el fenómeno del mundo. Vamos a ver por qué se lo salta. Y no solamente eso, sino porque malinterpreta al Dasein mismo. En tanto precisamente pues no habla de un sereno o un estar en, porque se salta también pues esa constitución fundamental. Entonces, ¿cómo es el conocimiento? Pues así como lo presenta Heidegger, entonces dice, bueno, cuando nos presentan al conocimiento como, como una forma del estar en el mundo cognosciente, pues se nos presenta como una, un proceso, una acción que realiza un sujeto para relacionarse con una afuera que se llama objeto, que no tiene nada que ver con el sujeto y que digamos es lo que se va a conocer. Y se entiende como si fuera pues precisamente la relación entre un sujeto,
perdón, entre el Dasein y el mundo. Lo que pasa es que ya Heidegger dice, pero ojo, pues que es que sujeto y objeto no se pueden entender como Dasein y mundo. ¿Por qué? Porque si esa relación fuese así, entonces se estaría relacionando una cosa que está ahí, y que es el sujeto, y que sería el Dasein, y evidentemente el Dasein no está ahí, sino que está se estaría relacionando con otra cosa que también está ahí, que sería el mundo. Pero es que el mundo, como ya nos dijo Heidegger, es un existenciario, entonces tampoco puede estar ahí como una cosa. Lo que está ahí son las cosas, no el mundo. Y por eso lo diferenciamos del planeta Tierra y todo eso. Pero bueno, entonces él dice, listo, digamos, sigamos por ahí, pues a ver a dónde llegamos. Entonces, si si el estar en el mundo cognoscente, pues va a ser como una suerte de guía para entender el estar en, entonces entendamos el conocer. Y el conocer, ya hemos dicho, pero tendríamos que ver cómo se relaciona entonces el conocer con el estar en el mundo y con el mundo mismo. ¿Cómo lo relacionan? Pues ya les dije, como un sujeto que conoce a otro ente, que se llama objeto y que es externo y que no tiene que ver con él, y en este caso pues eh, sería la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Él pone la naturaleza pues ahí es porque está hablando desde Descartes pues, o digamos la red extensa, podría también uno decir ahí. Entonces la naturaleza sería, o el objeto sería lo que se conoce, y el sujeto sería pues como esa cosa hombre eh, que conoce a la naturaleza. Pero entonces él se pregunta una cosa pues muy interesante, él dice, entonces ¿dónde está el conocimiento? Pues evidentemente el conocimiento no puede encontrarse en la naturaleza. En el objeto mismo usted no puede agarrar el conocimiento como una propiedad, como si podría, no sé, decir que la naturaleza, pues el objeto tiene masa, extensión, peso, en lo que quiera, pero conocimiento no tiene. Entonces él dice, no, pero entonces el conocimiento lo tiene el sujeto. Lo que pasa es que él dice, sí, pero no lo tiene como algo que está ahí. Es decir, uno no puede señalar, medir, coger, percibir, como si fuera una propiedad nuestra, el conocimiento. Él dice, en todo caso no se constata de una manera tan externa como aquella en que se constatan las propiedades corpóreas. Pero entonces él sigue, pues, a mí me parece muy interesante este acápite pues, por lo que empieza a hacer con eso. Él dice, pero entonces el conocimiento tiene que formar parte del Dasein de alguna manera, pues porque evidentemente uno dice, pues yo conozco, ¿cómo así? Así no sea, digamos, una propiedad, pero entonces, ¿cómo forma parte? Además, pues que el Dasein no sería como algo que está ahí, como una cosa, hombre, que conoce y que tiene la propiedad del conocimiento. Entonces tiene que ser la existencia conoce. Pero si decimos eso, entonces ya el conocer pasa de ser como una propiedad que tuviéramos, como mi peso, que ahí me tomaría pues como una cosa, y tendríamos que entender el conocimiento de forma existencial, porque si estamos hablando del Dasein en cuanto a existencia, entonces el conocimiento también tendría que estar así porque ya vemos que no es una propiedad. Y si lo relacionamos con la existencia como un existencial, entonces vamos a decir con Heidegger que el conocimiento es un modo de ser. Y en ese sentido, pues no es como que uno lo tenga bajo una propiedad, sino que es una modalidad, una posibilidad. Y es un modo de ser, vamos a ver más adelante, fundado en el estar en, como existenciario constitutivo. Es decir, el estar en puede tener una concreción fáctica en un Dasein fáctico eh, como conocimiento, pero como conocer. Listo, dejémoslo por ahí en el momento. Lo que pasa es que les adelanté una cosa para ver cómo Heidegger lo sigue interpretando. Entonces él dice, bueno, pero de todas maneras tenemos un problema, porque si el conocer, digamos, fuera un modo de ser del Dasein, aún falta preguntarnos cómo conoce ese Dasein, si lo entendemos como sujeto. Es decir, si el ser humano fuera el sujeto cartesiano. Entonces él dice, pero aquí tenemos entonces que hacernos una pregunta.
Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo sale este sujeto cognoscente de su esfera, entre comillas esfera, interna hacia otra distinta y externa? ¿Cómo puede el conocimiento tener un objeto? ¿Cómo debe ser pensado el objeto mismo para que en definitiva el sujeto lo conozca sin necesidad de arriesgar el salto a otra esfera? Vamos a intentar entender esas preguntas. ¿Qué está diciendo él? Eso es una crítica a Descartes. Y ya les voy a explicar un poquito por qué es una crítica a Descartes. Él está diciendo, si el conocimiento, antes de decir pues que es un modo de ser del Dasein, pues, lo que pasa es que ella está diciendo no existe como propiedad y sin embargo lo tenemos porque no está en el ente que se conoce, sino que el conocimiento estaría en nosotros. Lo que pasa es que ahí no ve que no está, sino que es un modo de ser. Bueno, ahorita vemos mejor eso. Antes de decir eso, entonces dice esas preguntas porque él dice, bueno, si hay dos cosas completamente diferentes. El sujeto existe por fuera del mundo y luego de que existe se relaciona con él. Él dice, ¿cómo se puede dar ese paso? ¿Cómo es que puede salir ese sujeto a otra esfera arriesgando un salto? ¿Cómo es posible que interiorice pues ese objeto mediante el conocimiento si ese objeto está completamente afuera? Bueno, eso plantea un montón de preguntas. Yo la voy a marcar así mediante Descartes para que me entiendan de pronto un poco mejor. En esta pregunta pues está una crítica a Descartes, eh, ¿por qué hay ese dilema? Lo que pasa es que como uno es tan cartesiano, hay veces no entiende muy bien cuál es la pregunta, precisamente porque lo están criticando a uno. A ver, vamos a empezar desde el principio. Descartes tiene una pretensión y una idea, digámoslo así. Su pretensión es hacer ciencia, por decirlo así. O digamos, buscar la verdad. Buscar y encontrar la verdad casi. Lo que pasa es que digo que hacer ciencia porque él está pues muy eh, relacionado con la ciencia de su época, pues él incluso era matemático, hizo una parte de geometría pues muy importantes. Cuando uno dice plano cartesiano es por Descartes, coordenadas cartesianas es por Descartes. Pues. Lo que pasa es que para Descartes entonces en ese sentido la verdad es una certeza, solamente es verdad lo que es certero. Y en ese sentido pues él es una crítica al dogmatismo. Lo que pasa es que no toda verdad pues puede ser certera, eso es la verdad de la ciencia. Pero bueno, él tiene esa pretensión y en esa pretensión entonces va a intentar buscar un punto de apoyo. Él lo dice muy bello pues cuando comienza el discurso del método. Él dice pues que si a... Ay, se me olvidó el nombre. El de la palanca, Arquímedes. Que si a Arquímedes le fue posible que le dieran un punto de apoyo pues para levantar el mundo, es que él también necesita eso, una primera verdad de la que no pueda dudar, de la que esté completamente, de la que tenga certeza para empezar de ahí a crear digamos nuevas verdades, porque él decía en este momento yo veo que por lo menos pues en filosofía decía él, bueno en algunas cosas de matemáticas hay cosas que no pasan de ser conjeturas y que se toman por verdaderas cuando en realidad no se han demostrado. En ese sentido, pues, pero les digo que es una crítica al dogmatismo y es una exigencia de rigor. Entonces, en esa búsqueda, pues, de la verdad, que es un sueño incluso, pero literalmente él soñó eso, eso es muy charro. Creo que era como un ángel que le dijo eso, que tenía que buscar la verdad. Entonces es su sueño, literalmente. En la búsqueda pues, de la realización de ese sueño, él empieza con su discurso del método, pues creando un método
que se llama la duda metódica. Yo aquí estoy haciendo pues un resumen, para que van a creer pues que ya con eso se entiende a Descartes. La duda metódica consiste en dudar, no pues como se dirá que neuróticamente de todo, sino metódicamente. Él incluso pues dice eso literal, casi que literalmente pues que él no pretende ser un escéptico, e incluso él está dudando para encontrar una verdad, no para quedarse dudando. Por eso es metódica pues, porque no es una duda que se satisfaga en sí misma, sino que tiene pues otro fin diferente a la duda. Entonces el caso es que él empieza a dudar de todo, y dice, yo puedo dudar de la percepción. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy soñando percibo cosas y no distingo de si es verdad o no lo que estoy percibiendo, tanto así que en el sueño me la creo y sin embargo puedo estar soñando. Entonces en este momento lo que estoy percibiendo puede ser un engaño, o sea, es decir, la percepción no le da una certeza, es que esa es la cosa. Para él la verdad es la certeza. Te dice percepción, chao. Los sentidos también, pues lo mismo, con el mismo argumento se pueden quitar. Incluso pues ya llega a dudar de la matemática porque se inventa pues el argumento más rebuscado de la filosofía, que es él dice pues que puede haber un genio maligno que incluso pues le haga creer que es verdad lo que no está haciendo, bueno. Y también dice pues que los matemáticos también se equivocan, entonces que no puede ser verdad. Digo, pues es muy gracioso pues decir eso del genio maligno pues como el argumento más rebuscado porque es Descartes el que dice que no hay nada lo suficientemente tonto pues o sí, como para que no haya sido sostenido por un filósofo. Y Descartes pues sale con esas del genio maligno, pero bueno. Entonces después de todo eso, él se da cuenta de que hay una sola cosa de la que no puede dudar. Y es que él no puede dudar de que está dudando. Porque efectivamente está dudando. De eso no se puede dudar. Entonces dijo, ya, lo encontré, Eureka, el punto de Arquímedes de donde va a alzar el mundo. Y eso lo lleva a que como no puede dudar de que está dudando, entonces sabe que duda, está cierto de que duda. Y si duda, luego piensa. Y si piensa, luego existe. Esa es pues la famosa frase de pienso, luego existe. Pues de, sí, pienso, luego existo, o cogito, ergo sum, pues. Lo que pasa es que ese luego existe, para él es una evidencia. Él dice, pues si yo dudo, pienso, y si pienso, tengo que existir. No es una demostración en términos estrictos, sino como una suerte de evidencia reflexiva. Es decir, es como el pensamiento dando cuenta de sí mismo. El caso es que Descartes, de cierta forma, demuestra la existencia del ser humano. Es una prueba, digamos, ontológica. E incluso, pues, de cierta manera instala el sujeto, pues, en el mundo. Lo que pasa es que ya después tiene un montón de críticas. Pero digamos que tiene una primera prueba. Pero eso ya viene a un problema y es la relación que les quiero establecer con sujeto naturaleza, con lo de Heidegger, porque yo sé pues que estamos hablando de Heidegger. Y es que, para decirlo con palabras ajenas, que esas palabras son de un filósofo pues, ya del siglo XX que se llama Karl Jaspers, es que de esa certeza ganada no parte ningún camino. ¿Por qué no parte ningún camino? Porque recuerden que él ha dudado de todo, de la percepción, de la sensibilidad, incluso pues de las matemáticas, etcétera. Entonces él puede dar cuenta de sí mismo y de nada más. Es decir, ha caído en un solipsismo. Solamente puede demostrar que el yo existe. Y lo puede demostrar pues a partir del yo. Es el problema pues. Digo que es el problema porque pues, a Descartes lo van a criticar pues ya después Nietzsche, Freud, Kierkegaard, Marx y Heidegger. Lo que pasa es que a mí no, pues el hecho de que yo pueda decir eso es porque hay detrás de eso toda esa gente.
Lo digo pues porque es que muchos critican a Heidegger, a Kierkegaard, sí, a Kierkegaard, a Descartes como si ellos fueran los que lo hubieran superado, como si no tuvieran pues toda una historia detrás que les ayudara a pensar eso, como si ellos hubieran sido capaces de pensar lo que pensó Descartes. Pero a mí no me parece que uno se relacione con el pensamiento así, pues, con la historia de las ideas así. Es más, aquí hay una frase de Jasper muy bonita, pues, que yo creo que es muy ética y refiere pues a lo que le estoy diciendo. Él dice: la oposición a Descartes se debe a motivos tan distintos que hasta se excluyen mutuamente. Por ejemplo, pues en cierta manera Freud es una superación de la psicología que inaugura Descartes, en tanto ser y pensamiento coinciden, luego uno es pura conciencia, uno es pensamiento. Esa es la ontología, pues, la metafísica de Descartes. Digo metafísica, pues, es porque esa es la destrucción de la metafísica, pues, que hace Heidegger. Entonces, por ejemplo, entonces está así Freud, pero el mismo Heidegger, como vamos a ver, lo critica. Y no vienen pues propiamente del mismo campo esas críticas. A Descartes pues lo criticaron incluso en su propia época, pero eso pues no lo hace menos importante. Dice: esa oposición como tal no significa nada todavía, dice Jaspers. Se trata de puntualizar categóricamente el sentido de la oposición, que es una cosa pues muy importante. Pues, hay que entender por qué la oposición, y para entender por qué la oposición hay que entender a Descartes. Y miren esta frase pues tan bella, que es digamos como una ética de la discusión, de la crítica, del debate, yo no sé cómo llamarlo. La enemistad se volverá tanto más verdadera cuanto más decididamente cumpla con la comprensión crítica. Una cosa muy bonita. Es decir, que la distancia con Descartes se volverá tanto más verdadera cuanto mejor se comprende a Descartes. Entonces, bueno, les venía diciendo eso porque, claro, entonces Descartes tiene ese problema. ¿Cómo aseguro, ese sujeto, cómo aseguro que lo de afuera existe? Si ya dudé de todo lo que me permitía decir que existe. La percepción, el pensamiento, porque el pensamiento da cuenta de sí, pero ya dudo, pero no puede decir que dé cuenta de lo otro. Y entonces se inventa el argumento pues más bravo también, que la filosofía de Occidente no me tengas que molestar. Y es Dios. Él tiene una argumentación pues lógica, pero lo que pasa es que eso no se sostiene, eso Kant se la critican, bueno, varios se la critican, y es que toda idea tiene que tener una causa, y esa causa, dice él, pues tiene que tener tanta realidad como la idea. No vamos a entrar en detalles pues con eso, pero ¿a qué refiere? A que si él encuentra una idea en sí mismo, de la cual él no sea causa, luego hay algo afuera de él que existe. Y en ese sentido lograría demostrar que el afuera existe. eh, y lograría dar ese paso, pues esa voltereta ahí que Heidegger critica de cómo se arriesga ese salto para que se pueda conocer ese afuera. Entonces el caso es que él dice, bueno, pues yo tengo muchas ideas, pues la de altura yo puedo ser la causa, porque digamos, él tiene pues una teoría ahí con eso. Es que a ellos se la leo pues para no dejarlos así. Denme un momentico para que se entienda. Lo que pasa es que yo no me acuerdo del todo de esa argumentación, pues porque es que también estoy como difícil de seguir. Dice A. Descartes postula que toda idea requiere una causa, ya se encuentre esta en el propio yo o en los objetos externos realmente existentes. Y aquí se pregunta si hay una idea que apunte a la existencia de algún objeto como su causa, que sea diferente del yo. O dicho de otro modo, si se pregunta si la mente propia ha sido capaz o no de producir todas las ideas, de conseguir demostrar la existencia de alguna idea de la que la mente no pudiera ser causa, entonces se podría concluir que el yo no está solo en el mundo.
Y vamos a ver que con Heidegger pues eso no tiene sentido, porque precisamente no se puede hacer esa separación entre yo y mundo. Pero entonces dice, mm, él dice, resulta que las causas que originan las ideas debían poseer al menos tanta realidad formal como la realidad objetiva poseyera la idea. Es la idea de altura, cuya realidad objetiva es la de representar un atributo o propiedad, podía representarla mi mente, puesto que mi realidad formal, en tanto sustancia, sería igual o superior a la idea causada que describe una propiedad. Bueno, él tiene como una suerte de jerarquía en las existencias y qué puede ser causa de qué. El caso es que hay una idea de la cual la mente humana no puede ser causa, según Descartes, porque esa idea que es el infinito, que es la perfección, que es Dios, tiene una realidad objetiva que excede pues la realidad formal contenida en la realidad de la mente. ¿Por qué? Porque la mente sería finita y porque el ser humano pues por ejemplo en tanto res cogitans, en tanto pensamiento pues porque para Descartes uno es puro pensamiento, pues uno es imperfecto y finito. Luego en mí hay una idea que me excede en ese tipo de realidad, luego yo no puedo ser la causa de esas ideas, ni de perfección, ni de Dios, ni de infinito. Luego eso tiene que tener una causa, esas ideas no están las causas en mí, sino que tienen que tener su causa en un afuera. Eh, y ese afuera pues sería Dios. Luego Dios existe y bueno, ya después dice, como Dios no es malo y no me puede engañar, luego lo que yo veo sí es así y las otras cosas existen. Entonces miren ese salto argumentativo que tiene que hacer Descartes para poder cumplir con esa idea de que el ser humano está encerrado y tiene que dar un salto atrás del conocimiento hacia el mundo. Y ese conocer lo asegura que es verídico Dios. Ese es el Dios de la ciencia que dice Lacan, el Dios que no engaña, porque si engañara no podría haber ciencia. En tanto pues se puede pensar que lo que se está conociendo es una creación pues de Dios, por decirlo así. Lacan no dice pues que los científicos crean en Dios, sino que si es esta idea de Dios la que puede dejar surgir al sujeto científico. En tanto es un Dios que es verídico, pues no engaña y no interviene, en el sentido de que no va a cambiar de un día para otro en función de sus caprichos la realidad, sino que la hizo y es verdadero. Luego yo puedo estar conociendo algo verdadero en gracia a ese Dios. Por eso pues él dice que es el Dios de la ciencia. No está diciendo pues que tengan que creer en Dios. Bueno, entonces todo eso se los digo por eso, porque eh, hay ese salto de esa esfera interior a la esfera exterior de Descartes con la que Heidegger dice, pues a mí eso no me cuadra, pues, porque ahí no estás argumentando, pues, en realidad, pues mucho, porque también depende de la existencia de Dios, ¿eso es cierto? Mm, espera, yo les digo. Bueno, yo creo que con eso podemos dejar a Descartes ahí un ratito. Listo, entonces ya criticamos, bueno, ya vimos a Descartes y vamos a parar a criticar con, con Heidegger. ¿Cuál es la idea que está a la base del sujeto cartesiano en relación con el conocimiento? A que la relación que se establece con el mundo es la de alguien afuera de ese mundo que observa. Es la actitud científica, neutral y que no se unta, pues no interviene en el mundo y no que lo deja como ser y ya. Pero uno no establece la primera relación con el mundo así, la establece de la forma contraria.
Es más, bueno, primero lo de la relación. Digamos, pongamos punto aparte ahí. Dos tipos de relaciones, no nos relacionamos primeramente de forma teórica, neutral, como si yo no, como si eso estuviera afuera y observable, sino de una forma totalmente contraria que ya vamos a ver. La forma en la que me relaciono tiene al mismo tiempo una relación con cómo aparece el objeto. Entonces, para el científico que se relaciona, pues para esta mirada cartesiana que se relaciona así con el mundo, entonces el objeto aparece como algo ahí, puestecito, perceptible, presente para estudiar. Pero evidentemente, ustedes notarán que hay algo previo a eso. Eso previo es lo que reivindica Heidegger. Es decir, en cierto sentido, Heidegger no es una superación absoluta de Descartes y decir pues que todo es un error, sino que pues, hay unas cosas pues que sí hay que decir que no son verdad, pero hay unas que se sostienen no tanto porque sean en absoluto pues una mentira, sino que se sostienen porque van a ser posteriores a algo más primario y que es existencial y que es lo que está estudiando Heidegger. En ese sentido, y como por paradójico que suene, Heidegger es previo a Descartes, por decirlo así, pero previo pues en la argumentación existencial del asunto. Es decir, uno con Heidegger puede llegar a Descartes. Las formas de entender el mundo, la espacialidad con la entiende Descartes, están fundadas en el Dasein de Heidegger. Después vamos a ver eso. Entonces ya les he dicho, hay dos tipos de relaciones, precientífica y científica. Y esas dos relaciones hacen que el ente comparezca de formas diferentes, como estando ahí adelante o como a la mano. Ya es como ver que es a la mano. Entonces dice Jesús Adrián, las cosas que nos rodean no están ahí adelante dadas a la observación neutra de un sujeto separado del mundo, sino que ellas siempre comparecen en contextos pragmáticos de acción, redes teóricas y patrones culturales de comportamiento. ¿Qué está diciendo ahí? Uno no empieza por ser un científico. Uno comienza por ser una relación con el mundo, pues con las cosas del mundo a partir del mundo en el que uno está. Que ese mundo donde uno está o es mejor, pues precisamente es todo ese contexto pragmático de acción, es decir, en donde yo me relaciono con las cosas mediante una praxis de redes teóricas, pues él dice, de toda la significación que hay detrás que permite que también esa praxis se dé, o desde patrones culturales de comportamiento, pues de lo que la cultura aportaría. Pero entonces en ese sentido uno puede hacer pues muchas preguntas. Entonces, ¿cómo se conocería ese objeto? Es decir, en términos estrictos, uno ahí ya nota que ya lo está comprendiendo, porque sabe ese objeto, porque está apareciendo. Si uno coge un martillo porque sabe ese martillo y martilla porque sabe ese martillo, sabe el ser de ese martillo. Lo que pasa es que ahí no tanto lo conoce como lo comprende. Para conocerlo de forma científica tienes que romper con la cotidianidad en donde te ocupas con las cosas, te absorbes temáticamente con los objetos, romper con eso y ponerte en una actitud que te deje por fuera de la ocupación en un mero estar viendo la cosa, por decirlo así, científicamente. En ese sentido, yo lo que yo les decía, notarán que Descartes se funda en algo que es más existencial y que Heidegger está viendo, pues, que es el estar en. Mm, y después vamos a ver mejor eso del conocimiento. Heidegger aquí ya lo introduce, pero no quiero que me pase lo que me pasó hace 8 días, que los enrede. Más bien esperamos, porque es que él habla de eso en el parágrafo 31 y 32 y 33. Yo creo que mejor se entiende más allá. Él lo pone aquí, pues, pero como siempre hace, pues como es una suerte de espiral.
Entonces siempre ocurre eso, pues él lanza algo que aún no profundizado y más adelante pues lo va a entender. Pero en este momento no tenemos elementos. Bueno, entonces, bueno, notarán ustedes que evidentemente las cosas no aparecen como para Descartes, porque uno está en el mundo, es decir, las cosas aparecen es desde unos contextos pues, pragmáticos, unos horizontes de significación, etcétera, y no aparece como estando ahí adelante. Es más, uno casi ni nota los objetos, simplemente los usa, y entre menos ponga la vista eh, delante de él, más lo toma por lo que es. Eso es otra mirada que es previa a la del científico, que se llama circunspección, y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, voy a seguir. Deme un momentico a ver qué más me está haciendo falta. Bueno, eh, lo de Descartes pues también tiene el problema en que, como les decía, pues habría Dasein pues o sujeto para él por un lado y mundo por el otro, y el conocimiento sería como un paso posterior que hay que dar a la existencia. Para Heidegger no hay ningún paso que dar, la existencia ya es una relación, uno es esa relación. Eh, Tanto así pues que uno puede decir, por ejemplo, los sentidos ya son sentidos de las cosas del mundo, pues, son sentidos de, ya son una relación. La percepción también ya es una percepción de lo otro. Es decir, no existe como que primero están los sentidos, luego la percepción y luego ellos establecen una relación con lo que están percibiendo o sintiendo. No, ellos ya son sentido y percepción de, así como el Dasein ya es una relación con el mundo, ya está en. Mm, por eso pues es que el Dasein no sería un sujeto, sino una relación de aperturidad. Es decir, él es el estar en, habla de las formas en las que uno es esa apertura. Y en ese sentido, como dice Heidegger, no habría ningún adentro, sino que uno es ese afuera, uno es esa apertura, uno ya es esa relación. Luego, para también decirlo con Heidegger, mi afuera sería pues mi adentro. Y en ese sentido, pues para indagar por el ser de uno no tiene que despellejarse, como dice Nietzsche, pues cual si fuera una liebre y quitarse 7 veces su piel, sino que hay que mirar cómo se ha explayado uno, por ejemplo, en los objetos de deseo. Bueno, esa frase tan bella que tiene él hablando de Nietzsche, es que Nietzsche, de Schopenhauer, educador. Entonces ya uno, bueno, ya uno es un estar en el mundo, es un estar junto a los entes, uno ya está en medio de los entes, no hay una suerte pues de interioridad, sino que uno ya es una exterioridad. Uno nunca ha estado adentro, siempre hemos sido un explayarse, un desplegarse de la existencia, un estar afuera, un existir, por eso es existere, es estar afuera. Y como también lo decía el comentarista, pues que le dije, él lo dice de una forma muy bella, dice, pues muy bien lograda. Ser en el mundo es acontecer como un mundo. Ser la apertura de esta familiaridad con los entes. Somos un mundo, existimos desplegando este mundo en el que somos. Por eso es que el mundo refiere a un existencial, porque yo ya soy ese despliegue de contexto pragmático, de significatividad, de todo eso que me constituye y yo constituyo, y donde aparecen los entes. Por eso en ese sentido, pues, en ese sentido, como no es existencia, ese ser en el mundo sería el acontecer, el devenir, el existir como un mundo. Ser en el mundo. Quiero ahorita hablamos más de eso, pues lo que pasa es que hay una cosa muy profunda ahí que tal vez sea difícil de entender. Entonces, listo. Eh, Sí, el conocer lo vamos a seguir defendiendo, no puede ser como una propiedad que tenga un ente que está ahí, ni como el salto
que da un sujeto desde su interioridad para lograr una exterioridad, sino que tiene que ser como un modo de ser del Dasein, así se tiene que entender. Por eso les decía que era muy bonito que Heidegger decía, pero es que el conocimiento está dentro, pero es que no es como una propiedad, no, entonces, pero sí pertenece de cierta forma al Dasein, porque el Dasein es el que conoce. Sí, pero entonces el conocimiento no es una propiedad, sino un modo de ser que se funda de antemano, dice Heidegger, en un estar ya en medio del mundo. Por eso les digo, primero uno comprende estando en medio ya del mundo, porque ya se ha absorbido temáticamente en ese mundo mediante la práctica, mediante el existir mismo, y si uno rompe con eso y se queda ya como observador, por decirlo de cierta manera, no es que deje de estar en medio del mundo, sino que pasa a una concreción que es posible por estar en medio del mundo. Es decir, no hay que dar ningún salto hacia afuera, como ya estamos hacia afuera, y esa relación como tal simplemente hay que variarla en ese sentido. Hay que variar esa relación para que ya no sea solamente pragmática, bueno, todo lo que yo les dije, mediante la utilización cotidiana de los entes que ya serían útiles, herramientas de las que me sirvo y aparecen desde esa funcionalidad, pero aparecen y las comprendo, ya sería conocerlas. Y para conocerlas tendría como que cortar, digamos, con ese modo de ser de la cotidianidad. Y por eso es que el conocer estaría fundado de antemano en estar ya en medio del mundo. Pues, bueno, Heidegger dice que es estar ya en medio del mundo. No es un quedarse boquiabierto mirando un ente, sino pues ya una ocupación que está absorta en ese mundo del que se ocupa. Pues lo que yo les decía, el cotidiano estar en trato con los entes, coger un lapicero, coger el bus, abrir una puerta, caminar, el piso, el sol, bueno, todo puede aparecer simplemente desde la cotidianidad, desde una circunspección, es decir, no aparecería cada objeto como yo estuviera analizando cada uno en sus propiedades químicas, físicas, sino que los uso y aparecen para mí pues en esos usos. Eso lo vamos a dar más adelante, tranquilos. Entonces, en ese sentido, el conocimiento, como lo presenta Descartes, se vuelve un falso problema, porque el conocimiento era la relación, el paso que había que dar de un adentro hacia un afuera, pero si uno ya es ese afuera, ese paso no hay que darlo. Luego, el problema del conocimiento no habría que tomarlo por ahí, sino como un modo de ser del Dasein, y en ese sentido habría que entender qué es el Dasein en tanto existente, o quién es, para entender cómo dentro de él puede haber un modo de ser que se llama el conocimiento y ese conocimiento sobre qué está fundado. Pero para eso, aunque ya les he dado algunas cosas, hay que entender mejor qué es el estar en, como la comprensión como proyección de posibilidades, y luego el conocer cómo se puede ver desde la interpretación, que sería comprender la comprensión. Pero por eso les digo que eso es mejor esperar pues a los parágrafos 30 y pico. Bueno, yo que más les leo ya para terminar. Voy a leer un parrafito de Escudero y cuando terminamos. El modo primario de ser del Dasein es el estar en o ser en. Perdón. Sí, del estar en o ser en la apertura del mundo, como un todo significativo. Antes de que el Dasein conozca el mundo de manera teorética, existe ya en la apertura ateorética del mundo en medio de los entes que comparecen ateoréticamente en el mundo circundante, ateoréticamente descubierto. Ateorético significa pues antes de hacer ciencia, antes de hacer teoría, antes de empezar a medir propiedades, es decir, como yo soy cotidianamente, así ya estoy en el mundo. No es que el Dasein salga en ocasiones fuera de sí, sino que el estar fuera es su modo constitutivo de ser en la apertura del mundo. Como se verá mejor en el capítulo quinto, por eso les decía, el conocimiento descansa en la apertura y en la comprensión previa del ser y se configura como una particular modalidad de interpretación. También vamos a ver que interpretación es un modo de ser que se funda en la comprensión.
La cuestión del ser es más profunda que la cuestión del conocimiento. La ontología precede a la epistemología. Pero les decía pues que en cierta manera Heidegger es antes de Descartes. Bueno, eso sería todo por hoy. Vamos como al bloque de preguntas. Ya. Dale, dale. Es como para desenredar un conceptico que nos puede ayudar. Una pregunta pues que sale como en relación con el mundo del Dasein de, de si ambos como que se crean al mismo tiempo, de si puede existir algo antes del Dasein o todo aparece con nosotros. Pero lo que pasa es que hay que hacer una diferencia. Mundo no refiere a las cosas, no refiere a los entes, no refiere a lo físico, sí, a lo que es. Mundo en tanto existenciario, es decir, constitutivo del ser humano, eh, y en tanto estar en el mundo, pues refiere, como lo hemos definido varias veces, al horizonte de significatividad en donde los entes, en donde o desde donde los entes aparecen, pero no aparecen como que existen por primera vez, son por primera vez, en donde los entes se crean, sino donde comparecen, pues. Es decir, si yo no tengo el lenguaje, si no tengo conceptos, si no estoy instalado en el tiempo, en el espacio, si no tengo prejuicios, un contexto pragmático, la cultura, todo eso, los entes seguirán siendo, pero no comparecerán en ninguna apertura que constituya un Dasein en tanto ser ahí. En ese sentido, Dasein y mundo son contemporáneos, son aparecen digamos como al mismo tiempo, porque uno es constitutivo del otro, pues no hay mundo sin Dasein ni Dasein sin mundo. Pero si nosotros no estamos en tanto especie, y hasta que no aparezca ningún otro ente con las cualidades nuestras, pues se acaba el mundo. Pero decir que se acaba el mundo no es que dejan de existir los planetas, las sillas, todo eso, sino que ya no habrá nadie que diga, ve, sigue existiendo planetas, sillas, porque para decir eso tiene que saber, tiene que estar en el lenguaje, tiene que estar abierto, tiene que estar todo eso. Eh, en ese sentido, evidentemente a nosotros sí nos precede lo real pues entendido como lo que es en bruto y ya. Nos precede y seguirá aquí después de nosotros. En ese sentido, pues como dice Sartre, nosotros somos inesenciales al, al ser, por decirlo así, o a lo real, en términos ya lacanianos. ¿A qué somos esenciales? No a eso, sino a la realidad o al mundo, es decir, a donde eso puede aparecer, comparecer, ser visto, tocado, olido, lamido, visto, teorizado, todo pues lo que maravillosamente hace el ser humano. Está la de Dani. Daniela. A ver, Heidegger, hablando del conocimiento del mundo como un modo de ser fundado en el estar en el mundo, decimos pues que se tiene que entender entonces como una modalidad de ser, ese conocimiento del mundo. Y lo entiende no tanto como un poner adentro
ese afuera que conocí mediante enunciados y teorías de él, porque traes, pues, ¿cuál es ese adentro? Cuanto una modificación o el alcanzar un nuevo estado respecto de ese mismo mundo en el que yo me despliego. Entonces, si mediante el pensamiento, la teorización, el conocimiento del capitalismo, eh, lo que uno logra no es tanto meterse dentro teorías, pues, o conceptos, pues, que yo no sé si es conocer, es que por eso conocer no es informarse, por eso el conocimiento, pues, aquí ya estoy pensando en su letra, requiere una crítica, requiere unos tiempos, porque requiere hacerse una nueva estructura de pensamiento, es decir, requiere hacerse un nuevo mundo, porque con eso que yo logro con Marx es ampliar mi mundo, tener otra perspectiva en donde se despliega mi existencia. Luego ese conocer, por eso Heidegger puede decir que sería un nuevo estado respecto de ese mundo. Es decir, yo ya no puedo desplegar mi existencia de la misma manera que antes de conocer a Marx, que ahora que lo conozco. Porque precisamente me modifiqué a mí, en tanto desde donde hago la vida, desde donde interpreto las cosas y a mí mismo, que es el mundo, me constituye. Y si con Marx eso cambia, yo me cambio. Luego el conocimiento muestra que es una modalidad de ser y es existencial, en el sentido de que también, pues, puede transformar el mundo. En este caso, pues, el mundo desde donde yo me despliego. Y se muestra que ese mundo que se transforma no es lo físico, porque uno sigue tan explotado, eh, antes de conocer a Marx, que como conocerlo, es decir, conocer el capitalismo no lo destruye. Entonces se nota que el mundo no está refiriendo a eso, sino a de donde yo despliego la vida, desde donde van a aparecer las cosas. Entonces yo ya voy a ver es explotados, voy a ver es trabajo enajenado, voy a ver es, bueno, todo lo que permite, pues, ver más la mercancía, valor, bueno, todo ese ejercicio. ¿Cambió el mundo? ¿Apareció por primera vez? No, eso ya estaba, en tanto real, por decirlo así. El conocimiento, que sería en ese sentido, pues algo que me permite alcanzar un nuevo estado de ser, como dice Heidegger, respecto a ese mundo ya siempre descubierto. Él sigue diciendo, esta nueva posibilidad de ser se puede desarrollar en forma autónoma, convertirse en tarea y asumir como ciencia. Pero en ese sentido, pues, no sería como el primer comercium que uno hace, pues, con el mundo, porque parte precisamente del estar absorbido ya en un mundo donde se despliega la existencia. No, O yo, no yo no creo. necesariamente. No necesariamente. Juanes, estoy volviendo a aclarar. Juanes pregunta que si conocer necesariamente implicaría un cambio de actitud respecto al mundo. Perdón, pues, es que respecto al mundo. Respecto a mí mismo y la forma en la que hago la existencia. A ver, si mundo refiere al horizonte de significatividades de donde hago mi existencia, y ese horizonte de significatividad cambió por el marxismo, por el feminismo, por el psicoanálisis, lo que ustedes quieran. Luego el horizonte, pues, donde hago la existencia cambió, luego la existencia tendría más posibilidades en donde realizarse. Lo que pasa es que eso no implica de forma mecánica que uno la vaya a hacer diferente, pues porque siempre está la cobardía o la imposibilidad después sociales, etcétera. Pero en todo caso, lo que cambió, por ejemplo, no sé, que ahora vos sepas algo sobre la mujer o sobre la explotación, etcétera, y tengas tanto ahora como antes la misma actitud, pues la diferencia está en que ahora, pues, sos como un cínico, pues, o en todo caso ahorita sabrías que de pronto ahí hay una injusticia o alguna otra cosa así. Entonces no es que cambie exactamente la actitud, pues porque me parece ya como algo muy mecánico, y yo creo que ahí ya está todo el lado de la ética, es cómo hacer una vida en gracia a ese nuevo horizonte que despliega otras posibilidades y que se corresponda con ellas.
porque yo puedo abrir posibilidades y seguir optando por las posibilidades del uno, eso no es problema. Pues porque es que ya ahí ya es todo un problema ético. Pero en todo caso, se nota que sí cambia el Dasein, porque es que si uno sus posibilidades, eh, ya también esa existencia va a tener que contar con ellas y decirle sí o no, y antes no estaban, pues por decirlo así. Pero Sí, ven, sino que es que, bueno, dale, Dani, si no, dale, Dani, Dani. no, es que está bien interesante porque es que es muy tremendo que cambie el horizonte de significatividad Ujú. donde está inmersa mi existencia, donde hago la existencia y no haya una transformación en mí porque la verdad no tiene efectos radicales. N- Digo esto y no Pero es obstante que, pienso otra cosa. sí, porque es que hay un Perdón, problema, que yo hay me, dos problemas, uno epistémico y otro ético. sí, eso iba a decir yo, Santi, qué pena que me meta, pero es que eso fue lo que yo estaba pensando, porque mientras vos decías eso, yo copié como, es que éticamente me parece muy difícil conocer el capitalismo y seguir avalándolo, pero creo que eso ya se desvía del tema. Es que no es Y, tanto avalándolo, sino que, por ejemplo, usted antes era un trabajador y hacía la vida pues en función de eso y en los valores de la época, conoció eso. Es que yo no sé, entonces el cinismo no existe, ¿no? Y hacerse la vista gorda con eso y seguir desplegando la vida en ese uno, no sé, es que yo creo que sí hay Pero un lo que tema te ya. pregunto entonces, si aparece no, yo sí creo que el cinismo aparece y el estudio de la ideología da cuenta de no ya la ideología como algo que se sabe y actúa, sino más bien algo como que ya se sabe y sin embargo uno lo actúa, pues, Por ejemplo, muy propio pues de estas épocas, como por ejemplo cuando el presidente se viste de policía. claro. Eh, pero entonces, si hay alguien que conociendo toma una posición cínica, a eso se le podría llamar transformación del horizonte de significatividad. Pues, o sea, Sí, porque es que yo no es que no entiendo, por eso es diferente yo el no es, mundo a la existencia. La bueno, existencia se hace en el mundo. El hecho de que haya cambiado ese horizonte de posibilidad no implica que la existencia necesariamente se vaya a hacer de otra manera, pues uno pensaría que sí, pero es que en el ser humano pues hay una distancia entre lo que sabe y actúa, lo que piensa y hace, y más pues si uno se pero o mete ya sea, a psicoanálisis a puede eso. cambiar el horizonte de significatividad, comparecer los entes de otra Mm. manera y sin embargo mi existencia no cambiar. Claro, pues yo creo que por eso es que mucha gente le huye a la filosofía y cosas así, porque sabe que si se mete muy de lleno en eso, le va a ser más difícil llevar la vida que lleva, porque ya va a saber, ya va a tener de frente eso. Yo no sé, yo pues es- yo conozco casos y incluso pues cercanos de gente que incluso ha retrocedido con respecto a cosas que sabía porque no es capaz de hacer la vida así y se convence entonces que la cosa es de otra manera para estar más tranquilo con respecto a sí mismo. Yo- eso es- Pues, dale, Santi. pues me parece muy interesante. Lo que pasa es que yo creo que ahí nos metemos en un problema ético que sería pues ya un tema de investigación, pues propiamente por fuera de lo de Heidegger. En Heidegger pues no está ese asunto, pero creo que lo permitía pues pensar, porque es que todavía allá hay todo un problema de cobardía, de voluntad de sostener la angustia, es que ser auténtico es una cosa muy brava. Y es que recuerden pues que en Zuleta por eso también ese ejercicio es ético, y por eso leer en Zuleta hay una cosa con la acción que es muy difícil, por eso en Zuleta pues casi que son muy poquitos lo que leen. Si leer tiene que ver con conocer y no informarse, y conocer tiene que ver con transformar el horizonte de significatividades donde yo me entiendo y hago la vida y por ende pues como mi identidad, y además de eso ser consecuente, que es que eso es muy bravo.
¿Sí me entienden? Yo no sé si Juanes ahí iba a ir a preguntar una última cosa y luego iba a tomar la palabra Sara. No, no, yo no iba a preguntar nada, sino que sí entiendo, pues creo que entiendo lo que dice Santi, estoy haciendo un esfuerzo, pues, pero sino que me acordó mucho algo de una vez cuando yo trabajaba en Corona y eso era lo que iba a contar, que yo Eso dije está como, quedando parce, es que grabado. acá, ah, bueno, no, pero no es Dale, sí, nada, sí, nada de secreto de estado. tal. Solamente que yo estaba hablando con un compañero y yo le dije como parce, es que acá pasamos mucho tiempo encerrados, entonces, ¿cuándo vamos a vivir? Y el man dijo algo así, pues es que da igual cuánto tiempo pasemos encerrados, un trabajo es un trabajo y va a ser igual sin importar qué trabajo sea. Y yo uy, parce, pues es eso, como que el man era muy consciente de que se pasaba toda la vida ahí encerrado, pero igual era como no, es que es lo natural, lo que se espera y sin importar lo que se haga siempre se va a vivir así, entonces era como ese constante huir, pero Es nada, que, era como ese apunte y ya. sí, no está muy bien. Yo creo que ese es el problema de la ideología, es que ahí está la cosa con el conocer, con las ideas que eso no es como que les falta saber y ya. Hay un problema muy bravo. Sara Eso iba a es decir verdad. algo. No, yo creo que así está bien. Pues Sí, era, era una ocurrencia, pero no, no sé, no estoy segura, entonces prefiero dejarlo así. pero no, dígala de todas maneras. Recordar que la ocurrencia no es seguridad. A Claro, propósito. Que Sí, la ocurrencia es el espacio para la inseguridad. exacto. Qué buena definición de ocurrencia. sí, es que este tiene No, una ocurrencia, no una certeza. No ah, está en bueno. descartes. Pero entonces ya sabemos la fórmula para librarnos de Dude, empieza a mentira. dudar. No, que yo me preguntaba como con todo esto que estábamos conversando, también qué lugar, por ejemplo, tienen las estructuras psíquicas en Mm, cuanto a no dejar que esa apertura de posibilidades envuelva a ese sujeto y le permita materializar otra existencia, perdón. Me sí, preguntaba por eso, que me parece pues que enreda mucho el problema y es mucho más jodido pues el asunto pero porque es que el problema ya es pues jodido, pues es que es complejo ya de por sí. Pues lo digo es porque precisamente Heidegger está en un ámbito pues existencial, pues o ontológico. Y en ese sentido, pues está mostrando cómo existencialmente el conocimiento está fundado en un modo de ser del Dasein y sería una modificación del estar en el sentido pues de, o una determinación, una concreción de una posibilidad del estar en, pues por decirlo así. Pero, digamos, eso es pues cuando se realiza. Lo que pasa es que como en Heidegger no está el problema del inconsciente, pues porque no tiene que estarlo, eh, todo ese tema ético del que estamos hablando se basaría en ese Heidegger, pero no es, lo superaría pues en cierta manera. Yo creo que ya ahí está claro, Foucault. Pues por ejemplo pues por- Foucault se basa mucho en Heidegger, pero el problema de Foucault es pues ya muy ético. porque yo pensaba que de todas maneras pues a uno lo libra en cierta medida la conciencia de algunas cosas al atender al hecho de que pues por alguna razón, cobardía, etcétera, esa cosa que se hizo consciente pues se deja de lado. Sin embargo, cuando ya uno mete pues estas cosas tan complejas que hacen parte de lo subjetivo y de lo humano, pues no es simplemente dejar la cosa a un lado, sino que ese dejarla a un lado implica la aparición de ciertas fuerzas y ciertas cosas que son mucho más difíciles, creo yo. Claro. Y es que además
precisamente en el proceso mismo del conocimiento puede estar trunco. Es decir, ni siquiera el momento en, digamos que ya conocí, tengo que ser consecuente. No, yo me puedo cerrar de una vez al conocer. Por más que esté leyendo, cerrarme a eso, hacer resistencia pues del psicoanálisis, lo que sea. Y no, pues a mí me pasa, nosotros nos pasa mucho pues cuando enseñamos por ejemplo marxismo o psicoanálisis, que uno le está diciendo de frente algo y pueden decir lo contrario. Entonces incluso ese conocer no es como, ah, lo voy a hacer, precisamente porque como im- implica un morir, como dice pues Zuleta, morir y nacer en la lectura, pues si morir es muy difícil, pues así de forma relativa, y hay muchas formas de protegerse. Es que no es que eso no lo ve, pues un tipo que crea mucho en Dios y sepa la Biblia y todo eso puede leer a Kant en todas las demostraciones que tiene pues de que Dios no existe y seguir tranquilo. Entonces ahí conoció o no conoció. Eso es un problema muy bravo. ¿Qué problema nos dejó Freud? Oh, Santi, pero cuando uno habla del conocer no implica un asimilar algo e interiorizarlo, porque es que el saber que se dijo no necesariamente implica un conocer, simplemente es como que se enunció y pasó de largo, uno se informó de que alguien dijo algo, pero no lo conoció sí, por eso realmente. digo, eso sería pues como la información, lo que dice lo que dice Zuleta, que uno, los tiempos de la información y el conocer no son los mismos porque uno puede tener un informe de alguna cosa. En cambio, uno no puede tener un informe de un conocimiento porque el conocer es un trabajo contra sí mismo, contra sus prejuicios. Hay un momento de crítica y de morir. Por eso, pues, el que lee y se informa nada más, digamos, no está conociendo. Eh, y por eso conocer, pues, por eso es que Soleta dice pues, que leer es un trabajo y un trabajo pues existencial. Y por eso pues sí es diferente como vos decís. Pues, pero lo que yo digo es que uno incluso puede tener toda la disposición, ya voy a conocer, pues entonces se pone a leer, pero ya digamos con todo lo que poníamos pues, con Freud y el psicoanálisis, puede ser que uno esté, como dicen, negado pues para eso, desde cosas pues incluso muy inconscientes. Pues a mí se me ocurrían dos ejemplos, o creo que tres. Puede haber una resistencia para cambiar el horizonte de significatividad, porque uno no soporte o no soportaría que que las cosas empiecen a comparecer de otra manera. Digamos que toda la vida ha hecho el amor romántico y, no sé, cambiar el horizonte de significatividad por la comprensión de que no existe la relación sexual o no existe la complementariedad o el otro nunca suturará la falta en mí, esa apuesta por ese otro horizonte de significatividad, pues sería un morir al cual puedo resistir incluso a priori, pues ya ni Claro, siquiera en la aventura, en el riesgo, sino muy al comienzo. Se me ocurría eso por un lado. Por el otro se me ocurría, estaba imaginándome que Iván Illich, no sé, por una suerte extraña, un milagro, la gran medicina, eh, no se muere. Pero ah no ya, obstante, en el proceso de su agonía, de reconocer pues que el final estaba a la vuelta de la esquina, pues su horizonte de significatividad cambió. Tanto así que le tocó interrogarse con respecto a su propia vida y y lo poco trascendental que esta había sido. Pero digamos que Iván Illich tenga la suerte pues de no morir, no sé. sí, sí, No, nada asegura que su existencia vaya a asir ese horizonte de significatividad que emergió en gracia pues a la inminencia del final. Puede volver a entregarse al uno, porque vos nos has insistido mucho que la existencia no la podemos pensar meramente como una relación
con el propio ser o con la pretensión de ser desde pues como de la apertura, el sí mismo, sino que el uno nos está prestando también pues todas las formas para desplegar nuestra existencia. Sí. Ese otro ejemplo se me ocurría y finalmente el ¿Puedo tercer decir ejemplo algo es sobre más, eso? dale que sí. Y ahorita Que, tengo un tercer ejemplo que sí, ya es sí. la decisión. Pues está muy bien, claro. Es que la autenticidad, la propiedad no es un estado en el que uno llegue y permanezca, porque eso estaría en contravía de la constitución fundamental del Dasein, que es la posibilidad. Por eso es que la propiedad, la autenticidad, eso es una lucha en campo abierto contra la tendencia a la caída en el uno. Es decir, efectivamente, eh, nada asegura que Van Illich pues en tanto abierto y abierto a la caída también vuelva a su estado normal. Es más, hay una película que se llama Los Educadores que muestra eso. Hay un tipo, un ricachón que lo secuestran los muchachos pues todos socialistas, eh, haciendo pues como una suerte ahí de acto de lucha pues. Mm, Y el caso es que uno ve una transformación de tipo, pues, y dice, no, es que yo los entiendo, yo sé, yo también estaba en esa lucha, pues, y casi pues que incluso dice, yo voy a hacer una vida diferente, y apenas lo sacan después del secuestro, lo devuelven como a su vida, el tipo retorna a lo mismo, ¿sí? Que yo creo que es como un muy buen ejemplo, pues, uno incluso al final de la película dice, no, este man va a cambiar, y la película termina incluso diciendo eso, hay personas que nunca cambian. Uy, ese es muy buen ejemplo y un ejemplo muy doloroso. Todo aquel que sueñe con cambiar subjetividades. Estoy haciendo una ironía contra mí misma, tiene que verse esa película. Sí, Y un tercer ejemplo que se me ocurría, que esta tarde volví a escuchar a Jorge Alemán en un diálogo que tiene con una feminista en torno a la pregunta de si el poder tiene sexo, eh, que para Jorge Alemán no tiene sexo, para la feminista sí, dicho sea de paso. eh, Él decía que tenía una distancia con una amiga feminista suya porque decía que toda mujer que aún siguiese gozando en la sexualidad desde ser dominada es que tenía restos patriarcales y entonces no había llegado como a un feminismo auténtico. Y Jorge Alemán dice una cosa que me parece bellísima, y es que tenemos derecho a esa decisión. Es decir, que si en el campo de la sexualidad esta mujer sigue gozando en ser dominada, que aquí sería pues de todas maneras un goce muy diferente porque ella ya sabría de esa dominación y paradójicamente sería como un sujeto de su propia dominación, no meramente un objeto. mm, Mm. Y decía Jorge Alemán que eso no le quitaba una pizca de legitimidad a ella como feminista. ¿A qué voy con este ejemplo? Que no necesariamente el cambio o la transformación del horizonte de significatividad no significa escisiones, contradicciones y eternas angustias y tensiones en el Dasein que está viviendo esa transformación del horizonte de su significatividad, porque estaríamos aspirando a una suerte de como de qué, de equivalencias es que ese es el y sujeto de no de, la no de conciencia otra vez. contradicciones. Dale, Santi. No, que ese es el sujeto de la conciencia otra vez, en el sentido de que pues no es tanto que uno tenga derecho a la decisión, pues que está bien radicándolo como un derecho, sino que uno es una decisión, pues en el sentido de que con Freud uno sabe que uno no es indiviso, por decirlo así, pues, no es la pretensión yoica de que yo me correspondo con lo que pienso de mí y pienso y hago.
Mejor dicho, a Heidegger no lo podemos llevar a una pretensión de identidades y de equivalencias. No, no, es que esa es la cosa. Empezando pues porque es que identidad significa estar cerrado y en Heidegger, pues primero el problema es existencial y no es ético, ni epistémico. Y segundo, pues en él siempre el ser humano es una apertura, en tanto apertura de no puede llegar a ser una cosa pues ya hecha y definitiva, por decirlo así. Y eso es pues como una forma medio complaciente y calma pues de imaginarse ser humano y que no va a llegar a. Hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta en el chat. Yo tenía otra pregunta en relación a la anterior y era, ¿no accedemos al mundo pero si accedemos al conocimiento? No, no accedemos al mundo porque nosotros somos ya una relación con el mundo, por decirlo así. Y en tanto mundo pues entiendan no las cosas, sino un horizonte de significatividad desde donde las cosas aparecen. Al conocimiento no se accede, sino que es una modificación de esa primera relación, del estar en el mundo. Es en gracia a que estamos en el mundo y a una modificación que pues Heidegger la describe así. A ver si encuentro la nota. Para que el conocimiento como determinación contemplativa de lo que está ahí llegue a ser posible, debemos cambiar nuestro modo de ser. Entonces no es tanto como que uno acceda, sino que haga una modificación dentro de lo mismo. Porque es que ese acceder es como también, como si uno pasara antes a otra cosa, ya era un paso, y no, y no estuviera todavía sobre el ser en el mundo. Debemos cambiar nuestro modo de ser y reducirlo al mero permanecer junto a, para que el ente que comparece dentro del mundo solo comparezca en su mero aspecto, es decir, para conocerlo. Es decir, a ver, si uno entiende acceso como un paso, otra vez, como si uno tuviera que salir o cambiar de alguna forma, no. Si acceder refiere a una modificación dentro de lo mismo, es decir, dentro del seren y de la ocupación previa que uno tiene cotidianamente con la cosa, sí, ahí sí, pues como podría ser. Lo que pasa es que por eso, pues como la palabra puede tener una ambigüedad, hago como la aclaración. De todas maneras, yo les digo, esto aquí está en pañales, pues esto es un bosquejo, pues para no ser tan coloquial. Hay 3 parágrafos, casi que 4 para entender mejor esto. Y son por allá pues en el 30. Entonces no me preocupen pues que todavía falta mucho. Disculpen, yo digo una última cosita. Es que aprovechando pues que aquí hay dos personas del grupo sobre la ideología, es que la sesión de hoy va a ser fundamental para nuestro grupo. Es muy sorprendente, esto suena a una flor pues al CS y uno siempre le echa pues flores a lo que uno cree que es creación de uno. Ustedes creo que están en ese momento apostando por una formación donde las cosas van articulándose de manera pues muy potente. Eh, en, en el grupo de reflexiones sobre la ideología hay dos maneras, bueno, no, desde la reflexión de la ideología hay dos maneras de pensar la ideología. Una es la representación de la realidad y otra es más un producto pues de las funciones de las ideas. Hay un momento donde Althusser le dice a Marx, el problema de la ideología no es la representación de la realidad, si es una representación falsa o verdadera, porque el problema es la relación con las estructuras que soportan esa realidad. Esto lo digo porque es muy tremendo que Heidegger nos diga, con lo que le acabaste de responder a Laura, que el conocimiento es una modificación de nuestra relación. Eso.
con el mundo que a su vez somos nosotros. Porque el problema no es tanto de la realidad que me represento, porque incluso en términos cognitivos, racionales y epistemológicos, yo puedo cambiar la forma de representarme la realidad, pero otra cosa es la transformación de la relación. Bueno, otra cosa es pensar que la representación de la realidad es producto no de un asunto cognitivo, racional, sino de una científico, relación. sino un producto de unas relaciones, Claro. que tu ser diría de unas relaciones sociales de existencia, unas relaciones sociales de producción, etcétera. Ya, Sí, quería está muy decir eso bien. porque esta sesión que nos permitiste hoy nos ayudará mucho al grupo de ideología. Sí, está muy bien. Es que miren que para que el mismo objeto aparezca bajo otro aspecto, no tengo tanto que cambiar el objeto o la representación que tengo de él, cuanto mi disposición hacia, mi modo de ser. Pasar de la ocupación al mero estar junto a él para que él aparezca. Entonces, otra vez, como vos decías, no es un problema de representación, cuanto de modalidades de ser. Me Ponerse en surge el una modo de ser del pregunta ahí con conocimiento. eso. Qué pena. Y es, Dale. y es que si bien no cambia la relación con el mundo, mm, sí, de todas formas es posible que cambie el horizonte de significatividad de ese mundo, ¿no? Porque pues no cambiamos pues como lo que las cosas son ni cómo nos relacionamos con ellas, pero puede cambiar el pues el cómo vemos esas cosas. Es que hay que distinguir dos cosas. Para conocer el capitalismo, tengo que dejar de estar en medio del capitalismo, eh, en tanto pues trabajando, saliendo, consumiendo, que uno está ahí en medio del capitalismo, cambiar de ese modo de ser a analizarlo, no ejecutando todo eso, sino como intentando ver quién soy o cómo es ese capitalismo, cómo se constituye, o sea, intentar como cogerlo como un objeto. Pero miren que esa forma, para que el capitalismo nos parezca en su aspecto, tuve que cambiar, fui yo, mi relación con el mundo, pues en ese sentido. Ya, digamos que yo antes con, no sé, una suerte de conocimiento sobre eso. Porque para leer a Marx y conocer el capitalismo no puedo estar trabajando. Tengo que parar y ponerme a estudiar a Marx, y estudiar con Marx un objeto en el que normalmente yo estoy inmerso. Cambio el horizonte de significatividad y entonces las cosas, yo mismo no aparezco como un trabajador normal, sino como un explotado, lo que ustedes quieran. Veo pues ya las cosas desde ahí. Ya en la cotidianidad, cambiará o no éticamente, pues ya es un problema ético, psíquico, de cobardía, valentía, lo que sea, de resistencias. Cambiará o no la relación con ese mundo en el que yo normalmente me absorbía, en tanto el conocimiento que adquirí abre otras posibilidades para hacer la vida que no tenía, digamos, antes. Pero miren que entonces son dos cambios de relación diferente. Una, cuando voy a conocer el objeto no puedo estar inmerso en él, no puedo estar trabajando en la fábrica, porque eso es creer que la experiencia enseña. Ahí hay una comprensión de la cosa, de los útiles, pero para conocerla, es decir, hacer una comprensión de la comprensión, tengo que parar y tomarla, digamos, como una suerte de objeto, es decir, estudiar a Marx. Por eso es que Marx no tenía que ser un trabajador para hacer capitalismo, eso se llama empirismo. Y otro cambio de relaciones, ya lo otro que estamos hablando éticamente, cuando ya se conoció, se abrió el horizonte de posibilidades en las que inscribo mi vida, pero puedo o no circunscribirme en esas nuevas y hacer la vida como
como el de la película pues de los educadores. ¿Sí me entiende que son dos cosas diferentes? Sí, Santi, sí. Pero entonces, pues ya ahí, como vos decís, ahí hay un problema pues ya ético, digamos, de Sí, pensar pues si uno se atrevería a pues abandonar como las relaciones que tenía con ese mundo, pues el cómo se relacionaba y todo eso, mm, pero sí hay una modificación del horizonte de significatividad y puede sí. ocurrir estando en medio de eso, pues uno hace una abstracción, no, Dale, dale, cuando está seguí. estudiando el capitalismo, Sí, pero digamos que yo estuviera trabajando, que no, pues trabajando remuneradamente, por ejemplo, y entonces de todas formas seguiría estudiando el capitalismo y podría ser consciente, o bueno, podría pues tener como horizonte de significatividad que soy una mujer explotada y muchas otras cosas más. sí, es que es eso, pues, o sea, nada implica que conocer cambie ya la existencia pues en los caminos, pues la cambia en tanto le abre posibilidades y uno es esa posibilidad, pero las posibilidades no se realizan porque sí. Es decir, siempre va a haber la posibilidad del uno, eso nunca se va a acabar. Hay que acabar con el capitalismo y yo me puedo proyectar en ella, a pesar de que cuente con otras. De hecho, Santi, si uno, por ejemplo, va y estudia a Marx para criticar precisamente a Marx, igual se le amplía a uno el horizonte de posibilidades, pero su posición frente al mundo y su relación con las cosas no cambia para nada. Ok. Pero ¿cómo es que estudiar a Marx para criticar a Marx? O sea, si uno va a Marx o a cualquier pensador, pero no con el ánimo de apropiarse de lo que esa persona dice para pensarse su posición frente al mundo, sino que va y lo estudia precisamente para afianzar las posiciones que uno ya tiene, el horizonte de posibilidad se vio, pues creció y se amplió en cuanto uno conoció otro pensamiento o otras formas de explicar el capitalismo, pero en el caso de Marx, pues el capitalismo, pero uno se afianza en su posición y en su relación con el mundo en cuanto lo que está haciendo es buscar criticar al mismo Marx. ¿Sí me entiendes? Sí, lo que pasa es que eso ya me enreda mucho la pista, yo no sé ahí, pues porque ya es como un problema con la verdad. eh, y la verdad no sé si propiamente se amplió ese horizonte. Pues porque si van a seguir apareciendo desde lo que sabías antes de Marx, pues propiamente yo no veo que el mundo se haya ampliado ahí, no sé. Ahí sí me queda como la duda. Pues porque es que, por ejemplo, uno que desde el psicoanálisis critica pues tantas psicologías de la conciencia, entonces uno las conoce. Para mí ya no aparecen desde ahí. Yo ya veo sujetos escindidos y me comporto con esa gente desde ahí, pues tratando de no ser moralista, cosas así. Desde ese horizonte, porque es que la otra cosa es como intentar que entonces esas dos cosas conviven, no sé, ahí sí me queda la duda la verdad, Compañ- pero no, compañeros, compañeras, sí, disculpen que es que van a cerrar el lugar donde se estudia. sí, no, yo creo que ya vamos yendo, voy a despedirme del video que también quedó muy grande, nos vemos dentro de 8 días. Ya tenía- Bueno.